Bueno, le invito a abrir su Biblia. Vamos a continuar la serie de estudios del libro de los Hechos. Estamos en Hechos capítulo 21. Ya parece que no terminamos más, ¿no? Empezamos hace 2 años estudiando el libro de los Hechos. Tuvimos algunos paréntesis, pero acá vamos, con el favor de Dios, y estamos aprendiendo bastante. Recordemos que el libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos de los... Algunos dicen que es los hechos del Espíritu, pero en realidad no es ninguno de los dos. Epa. Sí, es una síntesis. En realidad, el libro de los Hechos es los hechos que Jesús continúa haciendo por medio de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Si tienen alguna duda, después se fije en Hechos capítulo 1, donde ahí Lucas, que es el autor, lo dice con claridad. Hoy vamos a estar leyendo en Hechos 21, tengo varios hermanos perfeccionistas, Hechos 21, donde vamos a estar continuando del versículo 27 en adelante. Para los que no vinieron el domingo pasado Cristian estuvo predicando el pasaje anterior, que básicamente es la historia de cuando Pablo arriba a la ciudad de Jerusalén y la iglesia lo recibe, pero como Pablo era una persona bastante conflictiva, digamos, para los judíos, digamos, cuando Pablo llegaba a una ciudad y había sinagoga, básicamente pasaba lo siguiente. Normalmente la sinagoga, ¿qué pasaba? Se dividía. Bien, entonces en todo el mundo antiguo conocido, en Asia y donde Pablo andaba, digamos, los judíos no lo querían a Pablo, ¿bien? Entonces Pablo está llegando a Jerusalén, que básicamente, si tenía problemas antes, digamos, fuera, cuando llega el avispero, ¿qué se podía esperar? Un conflicto mayor. Por eso Jacobo, que era el líder de la iglesia, Santiago, que era el hermano de Jesús, le dice, mira, Pablo, vamos a hacer una cosa. Ya lo tenemos pensado. Hay gente que cree que vos estás enseñando a todo el mundo que tienen que dejar la ley. Pero vamos a hacer una cosa. Hay unos hermanos que hicieron un voto de nazareato y nosotros queremos que vos te sumes y le pague eso. Entonces la gente se va a dar cuenta que todo lo que escuchan son mentiras. ¿Bien? ¿Cómo le fue a la iglesia con esa idea? Le fue muy mal. ¿Viste cuando vos vas en la ruta y de repente decís, se te cruza un auto y decís, bueno, acá la solución es pisar el freno? ¿Viste? La iglesia quiso hacer eso, pero terminó haciendo ¿qué? Terminó pisando el acelerador. Porque lo que tendría que haber hecho, en vez de mandarlo Pablo al templo, lo tenía que haber escondido en algún lado para que no lo viera nadie. ¿Está? Como vamos a ver en el día de hoy. El título del mensaje es Profanación del templo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a Pablo lo van a acusar de que él profanó el templo. ¿Bien? Y vamos a entrar, digamos, el tema de todo el mensaje, digamos, es, vamos a reflexionar sobre qué pasa cuando a nosotros nos acusan falsamente. ¿Alguna vez te acusaron falsamente? Feo, ¿no? Cuando hablan mal de vos, cuando dicen cosas que no son verdades o son medias verdades, es feo. Hay un hombre que se llamaba Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el líder del movimiento en contra del apartheid en Sudáfrica. Y la gente, él defendía básicamente el derecho de la gente de raza negra. Y mucha gente habló mal de él. ¿Saben cuántos años fue a prisión Nelson Mandela? ¿Cuánto? ¿17? 27. Muchas gracias. 27 es un montón. Imagínate estar 27 años preso defendiendo una causa justa. Bien. Acá vamos a ver en esta historia, Pablo va a ser difamado por defender una causa justa. Y la idea del mensaje es que vamos a leer la historia
vamos a leerlo de forma detenida y luego vamos a reflexionar sobre 3 enseñanzas principales. ¿Bien? Así que si me acompaña, vamos a ir leyendo y yo voy a ir abriendo paréntesis y cerrando paréntesis. ¿Me acompañan? Hechos capítulo 21, versículo 27 en adelante. Dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. ¿Bien? Estos judíos de Asia eran personas que habían venido para un evento particular. ¿A qué evento, qué fecha específica estaba sucediendo en esta historia? ¿Quién sabe? Pentecostés, ¿bien? Pentecostés no solamente era, digamos, la fiesta de las cosechas, sino que para esta época en la que está sucediendo, para los judíos, ellos, según la tradición, Pentecostés era el momento donde Moisés recibió la ley. ¿Bien? Entonces, prestemos atención. ¿Bien? Pablo, que es el hombre que venía hablando en contra de la ley, en contra de la circuncisión, llega en el momento no apropiado. ¿Bien? Y de repente, unos judíos de Asia lo ven en el templo, alborotaron al pueblo y le echaron mano. ¿Qué significa que lo agarraron? Dice, gritando, hombre de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. ¿Le suena a alguien que también fue acusado de lo mismo? ¿Quién fue acusado de enseñar en contra de la ley, en contra del lugar y en contra de nuestro pueblo? Jesús. ¿Y quién después? Esteban. ¿Bien? Capítulo 7 lo pueden leer. Seguimos. Dice, pues anteriormente, y acá viene el asunto, pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Bien, acá sucede un asunto muy complicado. La acusación está basada en una mentira. Este hombre, que no era judío, que se llamaba Trófimo, supuestamente estos judíos creen que Pablo lo había metido dentro del templo. Yo puse, no sé si lo tienen ahí, hay una fotito del templo y van a ver, ahí está lo que se llama el atrio de los gentiles. ¿Bien? ¿Lo ven? Bueno, si vos entrabas hacia allá, ¿bien? Donde está el lugar santo, el lugar santísimo, vos entrabas y eras gentil. ¿Qué significa si eras gentil? Si eras alguien que no era judío. Si vos entrabas ahí, ibas a ver carteles que iban a estar escritos en griego o en latín, o sea, no tenías excusa, donde decía que si vos entras ahí, se acabó. Era tu último suspiro, digamos. Todo el que entraba ahí era sentenciado a muerte. Entonces, a ver, la cuestión acá era muy grave. Si Pablo realmente había metido a Trófimo dentro del templo y no lo dejó en el lugar que debía estar, que era afuera, en el patio de los gentiles, Pablo no solamente que era todo lo que estaban diciendo, sino que era peor, digamos, es como que Pablo hizo semejante viaje para desecrar la palabra, no, a ver, ayúdame. Profanar el templo. Bien, Eduardo, gracias. Bien, para profanar el templo. Bueno, continuamos, versículo 30, dice, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Fíjense, se armó un lío bárbaro, ¿tá? Pero ¿dónde se armó el lío? ¿A dónde quisieron llevar el lío? Afuera, porque en el templo no se podía. ¿Bien? Fíjese la hipocresía de los religiosos, ¿no? A este lo vamos a matar, pero no lo vamos a hacer en el templo. Sigamos. Versículo 31. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que todo Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Tá?
A ver, lo estaban linchando a Pablo. ¿Viste? Antes se hacía justicia por mano propia, ¿viste? Antes que llegaran los romanos, a Pablo estaba cobrando como, no sé, como muy mal, digamos, ¿bien? Le estaban dando para que tenga, digamos, diría el cordobés. Bueno, la cuestión es que sigue el versículo 33, dice, entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Imagínate vos ves semejante tumulto y decís, a ver, ¿quién es este tipo? ¿Y qué hizo? A ver, ¿por qué semejante alboroto? Entonces sigue la historia, dice, pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Imagínense, ¿tá? Lo llevaban ahí, ¿viste? Porque los de abajo, ¿viste? Estaban, pero se lo querían comer. Y fíjense lo que dice versículo 36, dice, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡muera! ¿Se acuerdan? Antes de la Pascua a Jesús que le decían, crucifícalo, crucifícalo. ¿Bien? Pablo está siguiendo los mismos pasos de Jesús. Versículo 37 dice, cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Bien, pequeño paréntesis. En el mundo antiguo, en la época de Jesús, en esa época, se hablaba, los judíos hablaban el arameo, bien, hablaban el griego y hablaban el latín, bien, pero el griego refinado era solamente de una zona, digamos. Aparentemente, Pablo, ponele que tenía un muy buen acento. Yo estaba escuchando a un comentarista que, la verdad que no tengo ni idea de francés, un poquito nomás. Pero dicen que no es lo mismo el francés que se habla en París que el francés que se habla en el Congo. Bueno, creo que aquí hay algún hermano que nos puede dar una idea sobre eso. Pero bueno, la cuestión es que el griego de Pablo era un griego pulido, digamos. Entonces, es como que el tipo abrió los ojos y dijo, ¡epa! Continuamos, dice, Pablo respondió, le dice, versículo 38, dice, entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó 4.000 hombres de los asesinos al desierto. O sea, es como que ya tenían un prejuicio, como diciendo, no fuiste aquel que es egipcio que hizo de la revuelta. No. Pablo se defiende y le dice, no, yo soy judío de Tarso, de Sicilia. Y fíjese cómo dice, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Fíjese cómo se defiende. Dice, yo no soy ciudadano de cualquier ciudad. Yo no soy porteño, yo soy de Córdoba. No soy un pituquito de Recoleta, diría. No, soy de Tarso. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. ¿Bien? Hasta aquí llegamos a la lectura de hoy. Si quieren saber lo que Pablo dijo, vengan el domingo que viene. ¿Está? Así que hoy vamos a reflexionar sobre 3 cosas. 3 cosas que este pasaje nos enseña. Primero, si seguís a Jesús, tenés que tener por cierto que vas a sufrir. La gente va a hablar mal de vos, va a haber calumnias, te van a querer pegar, quizás puedes llegar al martirio. ¿Bien? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Perdón, estoy usando una cosita nueva en la computadora y no me está funcionando, pero bueno. Primera de Pedro 1, 2, 19 al 20, dice lo siguiente. Dice, por esto
haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede sufrir por hacerlo malo o por hacerlo bueno. Lo que a Dios le agrada es cuando nosotros como cristianos sufrimos por hacerlo bueno. O sea, si sufrimos por hacerlo malo, Dios te está diciendo, bueno, bien hecho. ¿Tá? Jesús dijo, en la última bienaventuranza, dice, bienaventurados son ustedes cuando hablen toda clase de mal contra ustedes por seguirme a mí. ¿Bien? No porque se portan mal, sino por seguirme a mí. Hermanos, si nosotros sufrimos por nuestra fe, tenemos que alegrarnos porque seguimos los pasos de Jesús, seguimos los pasos de la iglesia y seguimos los pasos de todos los cristianos que vivieron hasta ahora. ¿Bien? ¿Quién alguno de ustedes puede dar testimonio de que ha sufrido por su fe? No le digo que lo hayan golpeado, estoy diciendo sufrir bullying. ¿Bien? Yo me acuerdo, acá hay un montón, bueno, podríamos dar testimonio, terminaríamos esta noche. Les cuento una historia, perdón que sea autorreferencial. Cuando hice la residencia, estaba en primer año de la residencia, claro, cuando mis compañeros se enteraron que yo, primero tenía 26 años y no tenía novia, imagínate, era el chiste del hospital, digamos. Segundo, digamos, se enteraron que me iba a casar y no habíamos tenido relaciones sexuales con mi señora. Imagínate, el profe me decía, ahí está el sacerdote. ¿Me entendés? O sea, era pero el hazme reír del hospital, digamos. Bueno, la cuestión es que gracias a Dios, dentro de todo, después de los 17 años, creo que soy el único que sigue casado y por la gracia de Dios, un matrimonio feliz. ¿Está? Entonces les puedo dar el testimonio a los adolescentes que no importa que te traten por tonto. ¿Está? Vos hacele caso a Dios, que Dios en su momento te va a bendecir. Entonces, cuando uno sigue a Cristo, vamos a sufrir, ¿bien? Diferentes niveles de sufrimiento, ¿bien? Diferentes niveles de sufrimiento. Ahora vamos a hablar por qué sufría Pablo. ¿Está? Que acá es la clave, el meollo. Sufre, pero ¿por qué sufre? ¿Bien? Y acá el asunto, vamos a tratar de explicarlo, y es un poco difícil, le pido al Señor que me ayude. Pablo sufría porque él tenía un gran problema en su ministerio, su aguijón en la carne era el pueblo de Israel. Él donde iba tenía personas que eran de origen judío que estaban permanentemente atosigándolo. Es más, cuando Pablo dejaba una iglesia, venían después otros judíos que le decían, por ejemplo, che, lo que Pablo enseñó, eso de que no hay que circuncidarse, que no hay que hacer festejar la fiesta, que no hay que dejar de comer chancho y todas esas cosas, es mentira. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Hay una carta del Nuevo Testamento donde Pablo se defiende contra esta gente. La carta de Gálatas. ¿Está? ¿Qué pasa? Había judíos que eran tan celosos de la ley, pero que se habían hecho cristianos que decían, está bien, los gentiles, los que no son judíos, está bien que vengan a Jesús, pero además de la fe en Jesús, necesitan circuncidarse, necesitan vivir como judío, vestirse como judío, comer como judío, etcétera, etcétera. Esto fue un gran conflicto para Pablo. Hoy en día, cuando uno habla con judíos, los judíos, no sé si alguien ha tenido oportunidad de hablar con un judío, cuando vos hablas con un judío, no te van a hablar tan mal de Jesús. A Jesús lo pueden llegar a tener como un falso maestro o como un maestro, pero a Pablo lo odian. ¿En serio? A Pablo lo odian. ¿Por qué? Porque Pablo, básicamente, muchos judíos creen que es el fundador del cristianismo. Bien, no es así, pero la cuestión es que Pablo, digamos, es
el que su predicación, como él tiene que hacer la obra pionera en el mundo gentil, él empieza a ahondar en el concepto de que para seguir a Jesús, y si sos gentil, no necesitas vivir como judío. Y para los judíos esto era un gran asunto. Bien, era un gran asunto. Bueno, quiero explicarle un poquito acerca del judaísmo. El judaísmo, ¿qué opinaban los romanos de los judíos? ¿Quieren saber qué opinaban los romanos de los judíos? Opinaban que Moisés era un impostor. Opinaban que los judíos eran unos vagos. ¿Por qué opinaban que los judíos eran unos vagos? Porque no trabajaban el sábado. Estos judíos, mirá, quieren ganar plata pero no trabajan el día sábado. No comían manjares o delicias como un buen chanchito, ¿no? Sí, a ver, ¿me entendés? Un jamón cocido. No lo comían, tenían costumbres extrañas, ¿bien? Eran muy raros los judíos. Y encima eran ateos. ¿Sabían eso? ¿Por qué se lo acusaba de ateos? Porque creían en un solo Dios, pero cuando vos ibas y dice que cuando entraron al lugar santísimo, no había ninguna imagen. No había ninguna imagen. ¿Bien? El pueblo de Israel adora a un Dios que no se ve. En la antigüedad, si no había templo, no había Dios. O sea, mejor dicho, si no había estatua, no había Dios, entonces eran ateos. ¿Bien? Entonces, Pablo era un gran problema. Y Pablo empieza a hacer una diferenciación, y es el hombre que Dios utiliza para incluir a los gentiles, a los no judíos, dentro del pueblo de Dios. Bueno, ahora, quiero que recordemos la imagen del templo. ¿Nos pueden poner de vuelta la imagen del templo? Y le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 11. En nuestra iglesia no hay un patio para los niños también son bienvenidos. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Acuérdense, palabra clave, el muro. ¿Está? ¿Ven el patio de los gentiles? ¿Ven el muro? Bueno, escuchen, acá está la clave por qué Pablo era perseguido. ¿Bien? Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 11. Le está diciendo a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, paréntesis. ¿Se acuerdan cuando David se enfrentó con el grandote, con Goliat? Bueno, claro, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para venir a desafiar a las tropas de Jehová? ¿Tá? Ser incircunciso era sinónimo de ser sucio, algo impuro. ¿Bien? Entonces Pablo dice, mira, los que son de la circuncisión, a ustedes los llaman incircuncisos. Versículo 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Se le está recordando, mire, ustedes antes no estaban con Dios, estaban lejos de los pactos de Israel, no tenían esperanza y no tenían Dios en este mundo. Pero viene acá la parte más importante. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Cristo Jesús ya no hay patio de los gentiles. ¿Qué pasa con el muro?
es destruido. ¿Cuántos pueblos hay? Uno solo. ¿Tá? Todo el que tiene fe en Jesucristo es un hijo de Dios. Nosotros no somos nietos ni hijos adoptivos, ¿bien? Sí, creo que no hay ningún judío aquí. Somos hijos de Dios. Continúa, versículo 15 dice, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Fíjense qué interesante este concepto. Dice, Dios en Cristo Jesús está creando un nuevo hombre, está creando una nueva humanidad. Ya no hay más distinciones, por eso en los Gálatas dice, en Cristo ya no hay más judío ni gentil, no hay más hombre ni mujer, ¿bien? Hay una nueva humanidad. Continúa, dice versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. Los que estaban lejos, ¿quién eran? Los gentiles. Versículo 18. Dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Bien, de vuelta, si se destruyó la muralla, tenemos acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. Judío como gentiles, este único pueblo, los dos tenemos entrada por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre de Jesús, lugar santísimo. Continúa, dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A ver si me siguen. Jesús está diciendo, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ese templo, no más. Dios está haciendo un nuevo templo, cuyo fundamento, ¿quién es? Es Jesús. Y luego, ¿qué sigue? La palabra de los profetas y los apóstoles, ¿bien? Y están incluidos en ese templo, ¿quiénes están incluidos? Los judíos y los gentiles. Imagínate vos si algún judío agarró esta parte del libro de Éfeso. ¿Qué pensaba de Pablo? Este tipo hay que matarlo. O sea, ¿está diciendo que nuestro templo no sirve? ¿Está diciendo que nosotros tenemos que estar junto con los judíos? ¿Pero quién te crees que sos vos? ¿Se dan cuenta por qué había enemistad? Bien. Ahora vamos a tratar de aplicarlo y traerlo a la realidad. En nuestra cultura hay muchas rivalidades. Hay brechas. No voy a hablar de política, quédese tranquilo. ¿Tá? Están los hinchas de River y los hinchas de Boca. Bueno, yo soy hincha de River. Y la única problema que me trajo la vida es casarme con mi señora, que la familia son hinchas de Boca. Por lo que todos mis hijos son hinchas de Boca, salvo el segundo que es hincha de River y es hincha de Boca. ¿Está? El único que cree en la paz, en la nueva humanidad, el Andrés, el segundo. ¿Está? Así de fuerte era la rivalidad. Ahora, podemos ir profundizando en las rivalidades en nuestra cultura. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre los que le gusta la Mora Jiménez y los que le gusta la música electrónica. A mí no me gusta ninguna de las dos, perdón, pero sé que hay diferencia. ¿Bien? ¿Ustedes se imaginan una convención de cuarteto al lado de una convención de música electrónica? O sea, no hay cero onda, no hay cero posibilidad de comunión, digamos. Así más o menos era la onda que había entre judíos y gentiles. No se juntaba. No había oportunidad. Y Pablo dice, miren, ustedes lo que van a Sargento Cabral, lo viernes en la noche, van a tener comunión con los que son del Cerro de la Rosa y escuchan música electrónica. ¿Me entendés?
Entonces la gente se agarraba la cabeza y dice, pero ¿qué está pasando? O sea, toda esta cultura que venimos aprendiendo de que, no, basta, se acabó. Hay un solo pueblo. ¿Se dan cuenta lo desafiante y lo novedoso del Evangelio de Pablo? ¿Y por qué lo odiaban? Bueno, vamos a continuar. El gran problema de los judíos era el legalismo. Bien, el legalismo. Jesús, ¿se acuerdan? ¿Quiénes fueron sus principales enemigos? Los fariseos, los religiosos. A Jesús, el problema de Jesús no fueron los romanos. El problema de Jesús no fueron las prostitutas, los vendedores de impuestos. No, fueron los religiosos. ¿Entendés? Los que creían que la ley había que guardarla. ¿Se acuerdan la historia de esa parábola donde Jesús cuenta y dice, hay dos hombres que subieron al templo a orar? El primero, que era un fariseo, decía, gracias Señor, porque doy el diezmo, porque ayuno, y porque no soy como aquel infeliz que está tirado allá al fondo, que es un cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos dice que estaba al fondo y que no se animaba a levantar el rostro, sino que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dijo, ¿saben qué? ¿Cuál de los dos halló favor ante los ojos de Dios? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Bien? Entonces es importante entender que el mensaje del Evangelio está en directa y clara oposición al legalismo. El Evangelio no es vos tenés que creer en Jesús más obras. No es vos tenés que creer en Jesús más esto y aquello. No, solo la fe en Jesucristo te salva. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo opuesto al legalismo? El libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Es la anomia, o sea, no hay ley. A Pablo, de hecho, lo acusaban de ser libertino. Claro, los legalistas lo veían y decía, vos sos un libertino. De hecho, Pablo se tiene que defender muchas veces y le dice, en muchas cartas le dice, ¿qué vamos a hacer ahora que Dios nos ha perdonado? ¿Vamos a seguir portándonos mal para que Dios siga mostrando su amor? ¿Y qué dice Pablo? No, jamás. Si hemos sido librados del pecado, ¿cómo vamos a continuar pecando? Y dice, hay gente que me está acusando de esto, y esto no es así. Y esto no es así. Ahora, ¿de qué lado están ustedes? El Evangelio está acá. ¿Ustedes son legalistas o son libertinos? Vamos a poner un ejemplo. Dicen que, esto no me acuerdo de quién lo saqué, pero ¿se acuerdan la escena de la crucifixión? Bueno, ¿quién estaba en el medio? Jesús. A la derecha había un ladrón y a la izquierda otro ladrón. Bueno, imagínense esa imagen, ¿está? En el centro está el Evangelio, a la derecha está el legalismo, que es un ladrón, o sea, no es la verdad, y al otro lado está el otro ladrón, que es el libertinaje. ¿Bien? Normalmente, si la gente te acusa de libertino, es porque estás bien. Bien, porque la mayoría de nosotros luchamos con el legalismo. Déjeme dar un ejemplo. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, primera reunión de oración, llego y había uno de los flacos que estaba estudiando en el seminario, tenía tatuaje pero hasta en la oreja. ¿Viste? Y yo digo, ¿cómo puede ser este tipo? Quiere estudiar para ser pastor y tiene tantos tatuajes. Pero, ¿quién? Este le hicieron el examen de admisión por correspondencia. Porque si lo ven, yo no lo dejaría entrar. ¿Me entendés? Ahora, dígame si en la iglesia no hay un legalismo. ¿Está? El tatuaje. La iglesia evangélica tenemos un muro, ¿viste como el muro del templo? Tenemos un muro para los que fuman, por ejemplo.
A los que vienen de la iglesia de larga trayectoria, vos podés tener todo tipo de vicio, pero fumás y sos un ciudadano de segunda categoría. No importa que el pastor pese 160 kilos, ¿está? El pastor pesa 160 kilos y no tiene dominio propio, pero el hermano que fuma no se puede bautizar. Ah, ¿es así o no es así? Es así, ¿bien? O los que salen a bailar, los que salen a bailar de noche, la discoteca, no hay salvación. O los que escuchan música no cristiana. ¿Bien? ¿No les hace eco? ¿Está? ¿Qué es eso? Legalismo. ¿Bien? Legalismo. Entonces, para resumir, Pablo sufre ¿por qué? Por defender la verdad. La verdad de que para ser hijo de Dios no necesitabas vestirse, vivir, circuncidarte, comer como un judío, sino que para ser y pertenecer al pueblo de Dios había que tener solamente fe. ¿Bien? Por eso nomás. Tercer punto. Pablo se defiende como cristiano. Pablo se defiende como cristiano. ¿Está bien defenderse como cristiano? Hay muchos cristianos que creen, yo no me voy a defender, que el Señor me defienda. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han pensado? No voy a hacer una denuncia al seguro porque yo soy cristiano, el Señor me va a defender. A ver, hay cuestiones que son cuestión de conciencia, que cada uno puede tomar su propia decisión. Pero fíjense acá, interesantemente, Pablo se defiende. Pablo se para y dice, para. Yo soy ciudadano de una ciudad no insignificante. Y si vemos el libro de los Hechos, ¿se acuerdan cuando estaba en Filipos? Él le dijo, ¿se acuerdan que lo metieron en la cárcel, lo golpearon? Después que se comió todo eso, dice, ¿ustedes saben que yo soy ciudadano romano? Y a los ciudadanos romanos no se los puede castigar sin un veredicto. ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí? ¿Le agarró miedo? Porque ni ellos eran ciudadanos romanos. Entonces, lo que acá entiendo es que Pablo se defiende. O sea, cada cristiano, nosotros tenemos derecho a defendernos. En Romanos capítulo 12 Pablo dice que reconoce el Estado como una institución que tiene la espada para castigar ¿a quién? Al malhechor. ¿Bien? Nosotros somos todos ciudadanos argentinos y vivimos en un sistema judicial y gloria a Dios por eso. O sea, si a vos alguien te hace un daño, tenés que ir a la policía y denunciarlo. Eso no tiene duda. Ahora, vamos a hacerlo más práctico. ¿Qué pasa si a mis hijos le hacen bullying en el colegio? Tengo que decir, chicos, pongan la otra mejilla. ¿Se acuerdan? Vimos en Sermón del Monte y vimos que no era eso lo que decía. ¿Está? Vamos a ser más prácticos. ¿Qué pasa si mi vecino, sábado a las 12 de la noche, pone el reggaetón al palo? ¿No le ha pasado alguna vez? ¿Qué hago? ¿Sufro como cristiano ahí en la cama? Ojo, la Biblia tampoco nos dice que no tenemos que ser pendencieros. Bien, o sea, una cosa es defenderse y otra cosa es ser pendenciero y peleador. Bien, conozco un hermano, lo voy a citar, no voy a decir el nombre, que estaba una noche en su casa y el vecino empezó a hacer un ruido bárbaro, ¿viste? Y este hermano, que se salió del espíritu un ratito, agarró una botella de cerveza y se la revolvió al vecino. ¿Está? Bien. Pero para no jugar al hermano voy a contar lo que a mí me encantaría hacer de mi vecino. Me encantaría agarrar un rifle y destruirle el tanque. Así, púmbate. Que sí, en serio, es un pecado, algo que siento en mi corazón, así que, ¿está? Así que si ya saben, si pasa algo de eso es porque caí. Para terminar, Pablo se defiende. Nosotros tenemos derecho a defendernos,
pero no seamos pendencieros. No seamos pendencieros. Conclusión. Hemos sido llamados a seguir a Jesús. Seguir a Jesús es seguir el camino angosto, es seguir el camino estrecho. Y vamos a sufrir. Va a sufrir. Va a tener dificultades por seguir a Jesús. Pero no porque no bailás, o porque no fumás, o porque no. Tengo un amigo que me encanta, dice, yo no quiero que mis hijos sean conocidos como los que no. Estos son cristianos porque no hacen esto, porque no hacen aquello, porque no. No. Es hermoso sufrir porque somos personas que amamos, porque somos personas que nos sacrificamos por el otro, porque somos personas que hacemos la segunda milla, porque somos personas que tomamos cuidado de aquellos que necesitan, porque somos personas que adoptamos a niños que están discapacitados, porque somos personas que hacemos una diferencia en la sociedad. Es hermoso cuando sufrimos, cuando seguimos a Jesús. El apóstol Pedro dice, en fin, viven en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Son dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. ¿Cómo debemos defendernos? Con gentileza y con respeto. Cuando venía pensando en cómo terminar el sermón, pongo en ChatGPT, dame un ejemplo de una persona que haya sufrido injustamente y un ejemplo de una persona que haya sido muy famosa. ¿Bien? Y me largo varios ejemplos. Nelson Mandela, Perpetua, que fue una cristiana mártir. Pero ¿saben qué? ChatGPT le falta bastante para hacer inteligencia artificial. Porque omitió hablarme de Jesús. Porque fue el único hombre totalmente inocente. Él nunca hizo nada malo, nunca. Todos sus pensamientos, todas sus motivaciones eran las correctas. Sin embargo, fue tratado como el peor. Fue maldecido, fue golpeado. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en esta noche quiero terminar, esta mañana mejor dicho, quiero terminar recordando a Jesús. Jesús que fue el que rompió el muro y hace que nosotros podamos ser una comunidad de la gracia. Que podamos venir a esta iglesia y ya no haya diferencias. Que ya no estén los hinchas de River por allá, los hinchas de Boca por acá, los que les gusta el cuarteto, los que no les gusta el cuarteto. Porque en Cristo Jesús somos uno. Porque Él es nuestra paz. Y Él ha creado en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer. Vamos a terminar cantando esta palabra de Dios que dice, Pablo dice, estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra será fiel hasta completarla. Hermanos, si vos estás siguiendo los pasos de Cristo, si estás enfrentando sufrimiento, quédate tranquilo porque Dios va a ser fiel hasta completar la obra. Amén. Oramos, Señor, gracias por esta, tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguirte. Señor, nos has llamado a la senda estrecha, a buscar la puerta angosta. Y Señor, sabemos que vamos a sufrir, pero te pedimos y confiamos, Señor, que en todas estas cosas vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús.